Como siempre, nuestras redes sociales a su disposición, 0412-700-7606, además de nuestras cuentas, @en contexto piso y @Carlos Peñalosa. Eustoquio Contreras, un gusto que nos acompañe. Ha sido diputado, constituyente en 1999. Gracias por estar acá con nosotros esta tarde. Y viene, por cierto, del sector oficialista. Le tengo que preguntar a Eustoquio Contreras, que viene allí, ¿cómo ve lo que está pasando con el PCB? ¿Cómo, bueno, habiendo estado allí, conociendo, dirían, el monstruo por dentro? Se pueden decir cosas preliminarmente, pero yo creo que el fondo de una opinión seria necesita de dos aspectos todavía. Por lo menos yo necesito conocer lo que será el contenido del voto salvado del doctor Luis Dañán, que tengo entendido no la firmó. No sé si se dio la figura de la no firma per se o salvó el voto. Si salvó el voto, está en la obligación de consignar por escrito su razonamiento. Y por una razón elemental de geopolítica, tratándose del Partido Comunista, ahí me gustaría esperar por la opinión del Partido Comunista de Cuba, que moralmente está en la obligación de fijar posición. Claro, ya Óscar Figuera lo dijo, que va a esperar también que el partido es un tema muy importante. Ahora, ¿qué es lo que se puede decir? Voy a arrancar quitándole una expresión prestada a la criminología. Si entendemos que hay ya 15 partidos que han sido víctimas de un mismo tratamiento con unas mismas características, se fomenta problemas internos desde afuera, se alimenta una corriente interna, se judicializa para quitarle las siglas a su legítimo dirigente y entregárselas a otros. Son 15. Entonces, de al lado y lado, ojo, no solamente ha pasado en la oposición. Sí. Que recordar el caso del MEP. Muy democrática la acción, por cierto. ¿Y por qué quitar el préstamo a la criminología? Porque entonces estaríamos en un asesinato en series. No te puedo decir más nada por ahora. El Movimiento Independientes por Venezuela está en este momento también hablando del tema judicial, esperando un pronunciamiento del poder precisamente sobre la interpretación de un artículo de la Constitución donde de alguna manera se busca que se aclare el tema de las fechas de las elecciones, que hoy es una incertidumbre y algunos juegan en algunas alocuciones a asegurar que se van a adelantar, que no se sabe, que Diosdado sabe, que el presidente sabe si se van a adelantar o no se van a adelantar. Nosotros tenemos un compromiso moral en las definiciones del Movimiento Independiente por Venezuela, de ayudar actuando en el campo de la ciencia y con una orientación discursiva que nos saque de los sujetos para ir al objeto del problema. Una de las grandes equivocaciones que tienen los actores políticos es que se quedan en los efectos del problema y la confrontación en los sujetos y no van al objeto del problema. Incluso el día que aquí tengamos una institucionalidad superior, unas reglas del juego de mayor decencia, de respeto mutuo, tanto los actores políticos del gobierno de hoy y de la oposición daríamos más por este país. A veces nos maltratamos inútilmente, poniendo donde vemos los efectos, los problemas, las causas del problema. Y yo creo que en ese sentido nosotros estamos haciendo una contribución. ¿Qué nos preocupa institucionalmente cuando se habla de adelantos de elecciones? Es público y comunicacionalmente demostrable que hay apetitos hacia el adelanto de las elecciones. ¿Y cuál es el problema que tenemos? Que hay un vacío. Aquí hay regulación expresa, constitucional y legal, y tenemos doctrinas también y jurisprudencia a propósito de lo que pasó con el presidente Chávez, que no pudo asumir el poder en su momento, cuando hay que retardar elecciones o no se puede asumir el poder. Pero no hay experiencia de adelantos de elecciones, porque además el espíritu de adelanto de unas elecciones no se desprende en principio de una emergencia, de una situación sobrevenida. Es un acto voluntario, claro, meramente de un hecho político. Intencional por unas razones políticas. Ahora, bueno, pero hay un sector de la oposición que dice que este país no puede esperar a 2024. Nosotros estamos esperando que avance el proceso en la sala constitucional del TCJ de la interpretación que hemos pedido del artículo 231 que regula el periodo del presidente de la República. Concretamente dice que el periodo comienza el 10 de enero, el periodo de 6 años.
¿Qué ocurre si se adelantan las elecciones por un año, por 6 meses? Pueden ocurrir una de dos cosas. Una, se interpreta que el acto de juramentación y toma de posición del presidente es accesorio al acto de elección y rápido toma posesión. Esa es una. Consecuencia, se acortaría el periodo constitucional de 6 años. La otra interpretación, no. El acto de elección del presidente no tiene relación directa con el inicio de los 6 años del periodo, sino la toma de posesión y que en consecuencia puedo elegir 8 meses antes del 10 de enero del próximo año y simplemente espero para jurar al presidente en enero del próximo año. Entonces tendríamos durante 8 meses 2 presidentes, uno electo y otro en ejercicio. Eso no se vio mucho y es una deuda que tenemos en el 18, porque ganó Maduro, que venía de la presidencia, pero pareciera ser que esta vez no ocurriría igual. Y tomó posesión el 10 de enero de su siguiente mandato. En todo caso, es una posibilidad que la elección presidencial de este periodo que viene no lo gane el mismo presidente. ¿Y qué pasaría si un opositor, que es muy probable que eso ocurra, gana las elecciones, se va a ir para su casa a esperar el 10 de enero de 2024? Meses, que el 10 de enero. Esa es una incógnita que está ahí, que yo creo que no debemos esperar que la despejen los hechos. Para eso está el derecho y para eso están las vías institucionales, para eso está la racionalidad política. Pero usted que Contreras le dieron entrada, no admisión, pero algo muy importante, le dieron a vocación conjunta. Eso quiere decir que le dieron mucha jerarquía al tema, porque no le asignaron un ponente a un magistrado, sino que se abocaron todos los magistrados por iguales. Ahora esperamos que eso tenga respuesta. Nosotros exigimos desde aquí, exhortamos con el mayor respeto y con el mayor acatamiento que se decida lo que debe decidirse. Ahora, pero usted que Contreras dice que este hecho no se ha visto, un adelanto de elecciones, por un hecho de una naturaleza distinta a la que pueda ser el tema político. Y él ve que realmente, o sea, usted que Contreras ve posibilidades de un adelanto de elecciones, porque si bien a nivel discursivo hay quienes dicen que este país no aguanta hasta 2024, que hay que hacer un cambio político de manera inmediata, hoy pareciera que nadie está preparado para una elección presidencial. Yo no lo consigo. Yo fui constituyente en 1999, fui vicepresidente de la Comisión de Poder Público Nacional. Aquí teníamos también un honorable constituyente, que claro, también lo fue. Claudio Fermín. Entonces, ahí se dio un gran debate, un debate que no tuvo mucho rendimiento plural por lo arrollante de aquella mayoría, pero indudablemente se tocó el tema. Yo fui vicepresidente de la Comisión de Poder Público Nacional y ahí discutimos el tema cuando se tocó el periodo, que si era de tantos años. Y la reelección continua se discutió mucho y se quedó negada en aquel momento. Después se tomó a través de la enmienda. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que son 6 años. Son 6 años el periodo constitucional y los adelantos de elección, ¿qué sentido tiene adelantar elecciones? Si un presidente no se siente en condiciones de tomar el periodo, produzca el principio de la ausencia definitiva e incorpora al vicepresidente, si está enfermo, si está cansado, etcétera, etcétera. Hay mecanismos constitucionales. ¿Por qué tenemos que buscar la vía de los hechos y no del derecho para solucionar casos? Entonces yo creo, pero es, como ya te dije, público y comunicacionalmente demostrable que es recurrente la mención. Y esas no son de las menciones que deben dejarse pasar, porque sabemos cómo están las circunstancias. Y ante la eventualidad de que eso pueda ser posible, dada lo encrespado que está la relación política, lo débil que está la institucionalidad del país, bueno, no está de más que tomemos las prevenciones y resolvemos los casos para una situación que pueda ocurrir, porque hay un vacío constitucional ahí que hay que llenarlo, no para buscar como destinatario del efecto de ese vacío que tenemos que llenar con jurisprudencia, sino porque eso puede ocurrir en el futuro, porque aquí vamos a seguir en procesos electorales, escogiendo presidentes, y la tranquilidad, ¿cuál es el bien supremo que queremos proteger? La tranquilidad de la gente, que es derecho humano.
la certeza que la gente tenga que se va a tener a una determinada consecuencia jurídica si un hecho político se produce. Y eso no existe. Esa es nuestra obligación. Y en ese escenario, ¿cómo ve usted, Contreras, a la oposición? Porque si eso viene, hoy un sector está hablando de las primarias, tratando de ver qué sale de allí, y otro sector está a la deriva. Mira, déjame decirte algo. Yo soy respetuoso de la oposición. Todos los actores políticos están en el derecho de estudiar el mecanismo de cómo participar. Claro, pero un adelanto de elecciones obliga a replantearse el escenario. Bueno, esperemos que ocurra. No nos adelantemos las circunstancias. Como alguien dijo, no crucemos el puente antes de llegar a él. Y ojalá no lleguemos a ese puente. Lo que sí debemos decirte que una institucionalidad como esta sería muy grave, porque si tú le sumas el adelanto de unas elecciones unilateralmente llevadas a cabo, después que han fracasado los diálogos, que tenían en el centro un acuerdo para unas elecciones en determinadas condiciones consensuadas. Si además hay un adelanto, si además ese adelanto coincide con una figura muy peligrosa, de consecuencia impredecible, y que se está usando con esa figura de que cada vez que hay un proceso electoral debe haber una designación de nuevos rectores. ¿Por qué? Con una cuestión tan muy mal gusto. A mí me sorprendió que hubo una sesión protocolar y un problema de vergüenza política, individual y pública. ¿Cómo vas a ver tú en una sesión protocolar de la Asamblea Nacional representando a la Asamblea a quienes 12 días antes habían renunciado a su cargo? Chicos, uno no puede hacer silencio de cuestiones tan bárbaras como esta. Ahora, ¿por qué se va a cambiar bueno, pero eso aplica de lado y lado? Eso aplica de lado y lado. Enrique Márquez era de Nuevo Tiempo antes de ser rector. Yo no defiendo a nadie. Mire, ya le digo a usted y cójalo a prueba. No me va a ver usted deslizarme en el campo de la subjetividad. Yo me quedo en el campo, en la franja de la objetividad y del objeto, no de los sujetos. Nosotros tenemos un concepto de que aquí hay una crisis continuada en Venezuela, que es otro error, porque aquí no se analiza. El pragmatismo, el oportunismo, la inmediatez nos tiene verdaderamente haciendo gargarismo político y no haciendo política. Aquí la culpa de lo que está pasando en Venezuela no es de Adey Copey, que en 40 años cometieron muchos errores, ni es del chavismo. No, esta es una crisis continuada, donde tú vas viendo que cada presidente que llega a Miraflores deja el país peor que como lo encontró, con características comunes de conductas indeseables, exceso partidista, extremos ideológicos, corrupción, paternalismo de Estado con fines de clientela social y de control político. Todos. No hay un Estado donde han gobernado gobernadores, válgame la redundancia, de distintos signos ideológicos que no se hayan comportado de la misma manera. Esta es una farsa de los extremos ideológicos, lo de los excesos partidistas. Por eso es que nosotros estamos planteando, porque el problema no es quedarnos en la denuncia, en la lamentación. Claro, es destrabar la situación. Nosotros creemos en el reordenamiento constitucional de la República. Por eso nosotros no esperamos nada positivo de cambios profundos en este proceso electoral. Aquí lo que hace falta es un proyecto de país, un consenso general que tenga características de pacto social. ¿Qué hacer con el país? Que garantice una constitucionalidad que enuncie derecho y deber, pero que los garantice, que no es el caso de hoy. ¿Dónde está la separación? Pero ese consenso tiene que tener una cara, ¿cómo? No, eso va a venir. Tú eres optimista, pero ¿cómo no voy a hacer? Mire, aquí puede ocurrir, lo voy a repetir aquí, que estas elecciones dejan a un Maduro reelecto con una debilidad institucional, desprestigio internacional, de gestión pública, de legitimidad y legalidad precaria, tambaleante, y un liderazgo de oposición que no pueda sacar la cara a riesgo que le den una pedrada en la calle por no haber producido una alternativa de poder. Ahí va a surgir entonces
un gran liderazgo y un proyecto de país que sí va a tener capacidad de dar la respuesta. Nos toca despedir, pero entonces el liderazgo es para 2030. Puede ser para el 40, pero tendrá que venir y es una irresponsabilidad ponerle fecha. Aquí lo importante es que cada quien haga lo que tenga que hacer. Las elecciones son en 2024 y las siguientes son en 2030. No, la fecha se la pone la norma. Las leyes naturales de los procesos. Aquí no hay que ser fatalista. Y no vemos mala fe. Yo creo que Maduro, en el fondo, ha querido tener una mejor gestión por este país, pero el modelo no lo ayuda. La vía que escogió no lo ayuda. Su manera de comportarse no lo ayuda. Y ese proyecto se agotó y no dio los resultados. Tampoco puedo creer, con estos términos, que la oposición no tenga buenas intenciones de presentar un proyecto de país. Pero no pudo en esta etapa histórica de la vida política del país. Vendrán nuevas etapas, nuevas condiciones y nuevos actores. El país está ahí y la necesidad también. Muchísimas gracias. Eustoquio Contreras con nosotros hoy acá del Movimiento Independientes por Venezuela. Nos toca despedir. Nos vemos mañana nuevamente a la 1 de la tarde. Irán Gaviria va a estar con nosotros en estudio y también nuestro segundo invitado en contexto, Raciel Rodríguez, alcalde del municipio Zamora en el estado Miranda. Los esperamos a la 1 de la tarde, como siempre, en Canal I.